La carretera se perdía entre montañas cubiertas de niebla cuando Clara decidió alejarse de la ciudad y aceptar aquel extraño encargo que había recibido. La vieja mansión de piedra, conocida por los habitantes del pueblo como la Casa del Olvido, era un lugar envuelto en rumores y sombras. Clara, una joven escritora con sentido común, no creía en supersticiones. Sin embargo, algo en aquel lugar la mantenía en vilo, mientras el viento nocturno azotaba los árboles cercanos. Sus pasos resonaron en el camino de tierra. Al llegar, la luna iluminaba la fachada deteriorada, resaltando grietas y ventanas selladas con tablas gastadas. Pese al abandono, la estructura imponía respeto. Parecía contener secretos en cada rincón. Clara sintió un escalofrío al pisar el umbral, pero se obligó a actuar con profesionalismo. Después de todo, había sido contratada para escribir la historia de la mansión, un encargo que prometía, según su editor, una novela llena de misterio y de suspenso. La primera noche en la casa transcurrió sin incidentes extraños. Clara desempacó sus libros y preparó una lámpara de aceite para iluminar la gran sala central. El juego crepitaba, lanzando sombras danzantes sobre los muebles cubiertos de polvo, mientras hojeaba apuntes antiguos y recortes amarillentos sobre la historia de la casa. Un ruido seco proveniente del piso superior interrumpió su concentración. Cerró los ojos y contuvo un grito al escuchar un susurro lejano que decía: ¿Ya te vas? El eco de aquella voz parecía flotar más allá de una puerta cerrada. Esperando que fuera el viento, jugando con alguna rendija roja, se calmó un poco. Consiguió conciliar el sueño en una de las habitaciones de aquella casa. Al amanecer al día siguiente, Clara decidió buscar respuestas más terrenales. Abandonó la casa y se adentró en el pueblo cercano. Entró en la pequeña tienda de la plaza donde doña Marta, una anciana amable y conocedora de leyendas locales, vendía pan. Clara, recelosa pero curiosa, preguntó sobre la mansión. Doña Marta bajó la mirada un momento, como recordando viejos temores, y con voz temblorosa empezó a relatar el pasado trágico de la Casa del Olvido. Hace décadas, la habitación fue habitada por una familia adinerada. Isabel Carvajal y sus dos hijas cuentan que en un paseo por el bosque cercano, una de las niñas se extravió y jamás fue hallada. La desesperación enloqueció a Isabel, quien desde entonces quedó recluida en la mansión, gritando por su hija en las noches de tormenta. Nadie supo bien cómo terminó su historia. Algunos aseguraban que murió consumida por la pena. Otros decían que su espíritu aún rondaba las habitaciones del caserón. Con gravedad, doña Marta remató: dicen que los muertos no se olvidan. Clara tragó saliva, comprendiendo que quizás no estaba tan fuera de lugar. De regreso a la mansión, las palabras de doña Marta resonaban en la mente de Clara. ¿Podría haber algo de verdad en aquel relato? Se aseguró de cerrar bien todas las puertas antes de dormir. Pasaba la medianoche. La vieja radio que había instalado para su confort comenzó a emitir una melodía suave y ajena a la programación, como si alguien sintonizara una estación fantasmal. La canción la transportó a su infancia. Era una nana que su madre solía cantarle antes de dormir. Extrañada, Clara apagó la radio y se preguntó si las pilas estaban fallando. Sin darle mayor importancia, se retiró a descansar, aunque esa noche sintió un frío inexplicable que la hizo taparse con la manta hasta la barbilla. A la mañana siguiente, Clara examinó cada rincón con más cuidado. En un dormitorio secundario encontró un espejo antiguo, cubierto por una sábana. Al retirarla, vio en el cristal su reflejo empañado. Detrás de ella, en la penumbra, apareció la figura esbelta de una mujer con el rostro envuelto en sombra. Al volverse rápidamente, no había nadie allí. Su respiración se aceleró. Aquella silueta en el espejo parecía un guiño de la presencia que ya la acechaba. Esa noche, Clara trató de calmarse con té caliente, pero los sucesos continuaron.
Cada crujido de las vigas y cada susurro del viento la mantenía en tensión, como si esperara un nuevo aviso del otro mundo. Antes de dormir, colocó un florero con agua en el pasillo. Al despertar, lo encontró al otro lado de la habitación, roto en el suelo. Clara ya no tenía dudas. Algo desconocido se manifestaba en aquella mansión. Esa madrugada, Clara tuvo un sueño muy vívido. Se vio caminando por los pasillos de la mansión, con los ojos llorosos de una niña que gritaba: "Mami, mami, aquí". El sonido la estremeció incluso en el suelo y el vestíbulo se transformó en una habitación oscura donde una mujer de ojos vacíos la observaba con tristeza. Clara despertó sobresaltada, con la sensación del frío del sueño que le pegaba a la piel. Tan pronto quiso levantarse, creyó escuchar el eco distante de una voz pidiendo: "Ayúdame". Agarró su grabadora de voz y subió nerviosamente las escaleras hacia el pasillo donde había oído la voz, sabiendo que debía enfrentar lo que fuera que habitaba en aquella mansión. Llegó al final del pasillo, frente a la puerta del dormitorio principal que parecía palpitar con energía propia. Con voz temblorosa alcanzó a preguntar: "¿Quién está ahí?". Solo el eco de sus propias palabras respondió desde el interior. El silencio se expandió por un instante eterno y luego se quebró en un grito ahogado que parecía querer surgir de la habitación. La perilla giró lentamente, como empujada por una fuerza invisible, y al abrirse no había nadie dentro. Sin embargo, en el centro del cuarto encontró algo inesperado: el viejo diario de Isabel, abierto en el suelo y con las páginas amarillentas esparcidas. Al pasar la mano sobre él, las hojas revolotearon como impulsadas por una brisa gélida. En el aire flotaba un susurro lejano: "No me olvides". Clara sintió un escalofrío recorrerle la espalda, ya que esa frase parecía saber demasiado de ella. Aquella noche, una tormenta salvaje la desató afuera. Truenos y relámpagos sacudían la mansión con furia sobrenatural. Clara había apagado la grabadora y se preparaba para dormir, pero algo la detuvo. Su mirada se fijó en el espejo largo del pasillo. Vio su propio reflejo debilitado, con las ojeras marcadas por el insomnio. De repente, algo apareció detrás de ella en el cristal. Una joven de ojos huecos la observaba con fijeza desde el otro lado del vidrio. Clara sintió cómo la sangre se le helaba y giró violentamente. El pasillo estaba vacío y solo la luz de un relámpago iluminaba fugazmente las cortinas que se agitaban con el viento, dibujando sombras fantasmales en las paredes. En el salón principal, un latido ensordecedor rezumbó en el corazón de Clara al sentir una presencia tras ella. La luz de la tormenta parpadeaba, y en un instante su lámpara de aceite cayó de la mesa, apagándose al instante. Un murmullo distante se transformó en una pregunta que heló su sangre. ¿Quién me escucha ahora? Frente a Clara se materializó la figura espectral de Isabel Carvajal, una silueta traslúcida suspendida en el aire, con el cabello suelto y los ojos huecos, lleno de un dolor infinito. Clara retrocedió instintivamente y, presa del temblor, observó con horror cómo el espíritu la señalaba con un lento y solemne gesto. La habitación quedó sumida en una oscuridad total. Clara cayó de rodillas, presa de un terror sin aliento. Entonces, algo crujió detrás de ella. El viejo diario se cerró de golpe en la mesa, como si alguien hubiese pasado la mano apresurada sobre él. Con la linterna del móvil aún encendida, iluminó la tapa del libro y pudo leer un mensaje garabateado con tinta temblorosa: "Ayúdame a recordar". Un silencio sobrecogedor llenó la estancia, roto solo por un último y feroz relámpago que iluminó la habitación por un instante. Clara vio entonces el rostro espectral de Isabel a centímetros de ella, con ojos tan negros como el abismo y una expresión de dolor indescriptible. No hubo tiempo para gritar. La esencia de la mujer envolvió a Clara con una fría caricia.
borrando todo sonido y dejando tras sí un último suspiro que se desvaneció en la nada. Cuando la tormenta cesó, la mañana encontró la casa en un silencio absoluto. Las tablas de las ventanas todavía crujían al ritmo de la leve brisa, pero de Clara no había señal alguna. Solo la grabadora, semioculta entre sombras en el suelo, reproducía un susurro casi ininteligible. La voz temblorosa de Isabel pidiendo, no me olvides. Días después, los aldeanos que se atrevieron a entrar a la mansión hablaron de una figura que aparecía fugaz en el espejo del pasillo y de una voz lejana que pedía ser recordada. La casa del olvido volvió a su letargo, guardando su secreto una vez más. Nadie sabe si Clara logró escapar de aquella presencia o si de algún modo se convirtió en parte de la mansión. A veces, cuando la luna esté llena, se escucha una canción familiar flotar entre las paredes, la misma canción de cuna que Clara recordaba de su niñez. El final permanece en la penumbra, susurrando una pregunta inquietante que dice, ¿y si lo que vive en la mansión aguarda que otra alma sensible vuelva a entonarla?